Transmitiendo desde Nueva York para Estados Unidos y América Latina, esto es Filos Conecta. Un espacio para conversar y hacer nuevos amigos alrededor de los valores judeocristianos. Aquí podrás conocer lo que la Biblia enseña acerca del pueblo de Israel. Recibamos al director de Filos Latino, Jesse Rojo. Saludos amigos de Filos Latino y gracias por sintonizar a Filos Conecta, la programación radial y digital de Filos Project. Estamos tratando el tema de las Naciones Unidas en el día de hoy. Se han hecho algunas declaraciones respecto a la guerra de Israel contra Hamás y por supuesto Israel no deja de ser un tema prominente en las Naciones Unidas, especialmente en las cortes de crimen internacional. Y vamos a discutir cuál es la autoridad que precisamente puede tener esta entidad en dicho conflicto, si verdaderamente tiene peso sus posturas con respecto no solo a este conflicto, pero pudiéramos hablar de numerosos conflictos, la guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, que yo creo que si analizamos las decisiones que se toman en estos salones de autoridad política internacional, nos damos cuenta que estas decisiones tienen más que ver con políticas de estas naciones particulares que ver con una autoridad moral que haya en estos salones. No quiero tampoco decir que las Naciones Unidas no es una entidad en lo absoluto válida. Yo estuve el año pasado en un evento en donde hubieron más de 40 naciones representadas, embajadores de más de 40 naciones reuniéndose en un evento organizado por la Red Política de Valores. Y esto eran diplomáticos o diputados, mejor dicho, y embajadores que a la misma vez abrazaban una postura conservadora. La gran mayoría de ellos, si no todos, eran cristianos, sirviendo en una capacidad pública, pero también defendiendo sus valores judeocristianos. Y ahí estuvieron ellos celebrando el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que incluso es un documento muy influenciado por la Biblia y por pensadores cristianos como Charles Malik. Es una de las personas que hemos enseñado en estos canales con frecuencia. Entonces no queremos decir que las Naciones Unidas no ha tenido o no tiene algún papel importante que jugar, pero lamentablemente en muchos casos, y en el caso particular de Israel, las Naciones Unidas ha causado más daño que lo que ha podido ayudar. Recordemos que las Naciones Unidas fue la entidad internacional que aprobó la creación del Estado moderno de Israel en 1948 y aprobó el plan de partición de 1947. Entonces, las Naciones Unidas ha estado en apoyo con la creación de esta entidad, pero hay una dinámica aquí muy interesante que muchas personas no han considerado. Nota que la mayoría de las declaraciones que salen de las Naciones Unidas con respecto a la guerra se refieren más hacia Israel y no a Hamás. ¿Y por qué? Porque Hamás no es considerado un estado formal en las Naciones Unidas. Por ende, las Naciones Unidas no puede enforzar las leyes internacionales que injustamente le quiere imponer de manera unilateral y singular a Israel, ¿verdad? Entonces ahí es donde el balance no es justo, no es proporcional. Y es un hueco legal que jamás ha utilizado a su beneficio, porque puede cometer las atrocidades que ha cometido sin prácticamente ninguna repercusión. La única entidad que puede hacer algo al respecto es el Estado de Israel, porque tiene que hacer algo.
Eso es una dinámica, muchas personas no te aclaran y por eso es un tema importante que hablar, porque si se formaliza o se reconoce de manera formal a un estado palestino, como lo han hecho algunas naciones recientemente, ¿querrá eso decir que también están dando cierta legitimidad al gobierno actual en Palestina o los gobiernos actuales en Palestina? Reconocer a Palestina como un Estado quiere decir que Palestina debe de tener las condiciones para funcionar como un Estado. Tendrá que funcionar con los gobiernos que tiene actuales. Y es por eso que otras naciones, aunque hubieron unas que apoyaron, otras no apoyaron, porque aunque apoyan una solución de dos estados, no consideraron justo o prudente el tiempo de reconocer al Estado de Palestina y tampoco consideraron prudente que las naciones llegan a esa conclusión antes de que lleguen los mismos israelíes y palestinos a esa conclusión, que son las partes que serán afectados de manera directa por esta decisión. Pero vamos a entrar a algunos de los ejemplos recientes que hemos visto de las naciones salir de las Naciones Unidas con respecto a esta guerra, respecto a Israel. En la ONU se publica cada año un informe en el que enumera las violaciones de los derechos de los niños en zonas de conflictos en todo el mundo e identifican un anexo a los responsables de estas violaciones. Se le conoce como la lista de la vergüenza e incluye casos de niños asesinados, mutilados, reclutamiento, secuestro y violencia sexual. Israel fue incluido en esta lista y fue notificado el viernes pasado de esta inclusión que las Naciones Unidas publicado sobre supuestas violaciones de derechos de los niños durante conflictos. En la también llamada lista negra, la ONU ha incluido anteriormente países como Arabia Saudita, Afganistán, la República Democrática del Congo, Sudán, Siria y Yemen. Y esto es un paréntesis, ¿verdad? Porque esto es eh, un caso perfecto de lo que estoy diciendo, donde aquí está la ONU enforzando una ley que supuestamente aplica a Israel y ignora totalmente lo que sucede en Gaza, en territorio palestinos. Tenemos un documental de más de 2 horas de una investigación que se hizo de 5 años en territorio israelí y palestino. Se llama Esperanza en Tierra Santa, Hope in the Holy Land. Está disponible en Amazon, lo pueden conseguir. Creo que para rentarlo son como unos $3, $4, y está disponible con subtítulos al español. Em, pronto lo tendremos con sobrevoz en español. Pero en este documental se profundiza sobre la realidad en la sociedad israelí como en Palestina, de lo que toma lugar allá. Tuvimos amigos que entraron en Palestina, investigaron, entrevistaron personas y conocieron con otros amigos nuestros también de ambos lados. Y es un documental que te enseña una verdad que no es viral, porque los algoritmos de las redes sociales y los medios de comunicación no le interesa revelar estas verdades, pero una de las muchas verdades que no se revela es el nivel de endoctrinamiento que sucede desde la edad de niños para odiar a sus vecinos israelíes y para entrar en un conflicto armado. Ellos tienen niños de soldados, niños soldados, y hacen actividades escolares donde ejercen teatros de guerra, asimilando, ¿verdad? Un conflicto. Y esto es muy frecuente, demasiado frecuente de lo que esperábamos. Y estos, mis hermanos, escuche bien, sucediendo en escuelas de la ONU. O sea, son escuelas fundadas y supuestamente manejadas por la ONU, y este tipo de endoctrinamiento está sucediendo en esos salones. Pero la ONU, ¿verdad? Cree que tiene
el derecho y la autoridad moral para juzgar a Israel, que lo que está haciendo es defender, está respondiendo a un ataque que no provocó, que inclusive fue una violación de un cese de fuego que ya estaba en lugar desde el 2021. En octubre 6 hubo un cese de fuego y jamás violó ese cese de fuego con un plan tan macabro y violento y diabólico, ¿verdad? Que nunca se ha visto. Yo nunca había visto algo así en todas las guerras que he estudiado, en todos los lugares de conflicto que he visitado. Nunca he visto un acto tan horrible. Es por eso que esta semana esta pequeña noticia de los 4 rehenes que fueron rescatados, que vamos a hablar un poco de eso también, cómo la ONU ha fomentado cierta narrativa con respecto al rescate de estos rehenes. Inclusive, o sea, increíble, mejor dicho, increíble. Por supuesto, esta decisión que la ONU decidió hacer el viernes no se hizo sin recibir respuestas bastante fuertes de la parte del embajador de Israel ante la ONU y parte del primer ministro Benjamín Netanyahu. Gilad Erdan, el embajador de Israel, dijo es una decisión inmoral que ayuda al terrorismo y recompensa a Hamas. El único que está hoy en la lista negra es el secretario general, cuyas decisiones desde el inicio de la guerra e incluso antes premian a los terroristas y los alientan a utilizar a niños en actos terroristas. Qué vergüenza. O sea, palabras también fuertes dirigidos al secretario general, que ha recibido muchas críticas por la manera en que ha manejado este conflicto en particular. El primer ministro Benjamin Netanyahu eh, llamó a la ONU, eh, dijo la ONU se ha incluido, mejor dicho, a sí misma en la lista negra de la historia cuando se une a quienes apoyan a los asesinos de Hamas. Entonces, la acusación que se le está haciendo a Israel es de genocidio. Y una de las relatoras especial de la ONU, Francesca Albanese, fíjense en esto, mis hermanos, condenó el rescate de rehenes de Hamas. No era suficiente negar la existencia de rehenes bajo el poder de Hamas. No era suficiente negar las violaciones, los actos de violencia que se cometieron en contra de estos rehenes. A la misma vez se critica el rescate de estos rehenes. O sea, porque Israel, lo que se espera de Israel es que no pueda hacer absolutamente nada. Nada. Fíjense lo que dice, condenó el rescate de rehenes de Hamas por parte de Israel y acusó a Israel de genocidio. Afirmó, escuchan bien, que Israel utilizó a rehenes para justificar la violencia contra los palestinos, ignorando por completo todos los actos de terrorismo cometidos por Hamas. O sea, Israel utilizó a los rehenes para justificar la violencia contra los palestinos. Es increíble considerar un pensamiento de esta naturaleza, pero es la realidad, mis hermanos. Que Israel haya utilizado los rehenes como una justificación. No sé si ella quiere decir que Israel permitió que jamás entrara en el 7 de octubre, se llevara todos estos rehenes y masacrara de esta manera tan macabra al pueblo, a su pueblo, propio pueblo israelí, para justificar la violencia. Me parece tan demasiado cínico un razonamiento de esta naturaleza, mis hermanos, para serlo honesto, porque no sé cómo uno puede llegar a algo tan diabólico. Fíjense lo que ella comentó en Twitter. Dice, eh, estoy aliviado de escuchar de los 4 rehenes que han sido, escuchan bien, que han sido sueltos, que han sido entregados. Ellos no fueron entregados, ellos no fueron sueltos, fueron rescatados. Hay imágenes de la misión que estos soldados llevaron a cabo para cumplir con este trabajo. Era como una escena de una película. Ellos entraron y entraron a balazos
en medio de una eh, 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 pelea de disparos, ¿verdad? Constante, entran, sacaron los rehenes y uno ve estos rehenes corriendo y los soldados disparando y ellos recibiendo disparos. En un momento dado, en uno de los camiones que transportaban a los rehenes, recibieron un bombardeazo que asustó a todo el mundo, y como se pueden imaginar, pero lograron salir de ahí. Eso no fue entregado, eso no fue que soltaron a los rehenes, ellos fueron en todo el sentido de la palabra rescatados. Y ella dice, eh, no solamente que está aliviada de esta supuesta entrega, pero que no debió de venir a costo de 200 palestinos, incluyendo niños, muertos y más de 400 heridos por Israel. eh, y ahí continúa diciendo otras cosas similares, fuera de serie, ¿verdad? ¿Por qué es Israel que está entrando a rescatar a sus rehenes a costo de las vidas palestinas? ¿Por qué no es Hamas que está buscando lograr su meta militar y terrorismo a costo de la vida de sus propios palestinos? ¿Por qué es que no lo podemos ver así? ¿Por qué es que algunos somos propensos a justificar terrorismo, llamarlo resistencia, permitirlo y justificarlo en nuestra mente por una supuesta resistencia a una opresión? Se permite eso, pero no se permite que una nación defienda a su ciudadanía y sus fronteras. Y considerando todos los pasos que ha hecho Israel para evitar muertes casuales ¿verdad? Daños colaterales en estos ataques. Que uno de los expertos más conocidos en combate urbano nos afirmó que Israel ha creado uno de los estándares más grandes que tomar cuando se toma en cuenta un combate urbano. Que los números de la cantidad de daños colaterales comparado con los combatientes que fueron aniquilados en la guerra primero lugar, no era fuera de lo normal en esos tipos de combate, pero era mucho más mejor que cualquier otro ejemplo que podamos señalar en tiempos modernos. Este, Otra persona, relatora especial de la ONU, Rim Al-Salem, sobre violencia contra mujeres y niñas, durante una entrevista negó que Israel reciba ataques con cohetes. Y esto fue la misma funcionaria que afirmó no tener pruebas para decir que jamás cometió atrocidades el 7 de octubre. Estos son representantes de las Naciones Unidas que no pueden reportar sobre eventos que para nosotros es absolutamente obvio, porque los mismos terroristas publicaron sus actos. Estos videos que tenemos a nuestra disposición en las redes sociales son los videos que ellos mismos filmaron. Y esta entidad o representante de una entidad internacional no tiene la capacidad de poder reconocer o señalar lo que está pasando en el terreno. O tal vez no es que no tenga la capacidad, pero que tal vez que tenga una ideología, una narrativa que quiera promover. Israel en Español, un canal en Twitter, publicó sobre estas declaraciones que hizo Rim Al-Salem. Dice, inaceptable, 15,000 cohetes disparados contra Israel desde el 7 de octubre. 15,000 cohetes desde el 7 de octubre. Y esta representante de la ONU dice que no ha escuchado nada. Que no ha escuchado nada. No le ha preguntado a ninguno de los israelíes que viven allá
porque se escuchan. Yo estuve en marzo en Israel con un grupo de pastores y aquellos que han visitado en Israel seguramente han visitado eh, el Monte de las Bienaventuranzas, ¿verdad? Es una iglesia muy linda, un lugar muy bello, tranquilo, hermoso, la naturaleza. Uno camina, uno puede ver las declaraciones de Jesús de Mateo capítulo 5, ¿verdad? Y estuvimos ahí en marzo y podíamos escuchar las explosiones a la distancia que estaban sucediendo al norte de Israel de parte del Líbano. Yo nunca en todos los años que he visitado a Israel, yo he escuchado explosiones parado en la frontera, a 2 kilómetros de Siria, pero nunca lo había escuchado desde el Monte de las Bienaventuranzas. Eso fue un sonido nuevo. Yo lo pude escuchar y a mí me extraña que ninguno de estos representantes de la ONU, que se supone que tenga una capacidad mayor que yo en estos asuntos internacionales, no pudo escuchar ninguno de estos cohetes. Mis hermanos, estamos viendo que hay un problema en la postura moral de la ONU con respecto a Israel. Mira, si uno hace una pequeña investigación de todas las resoluciones que la ONU ha creado, van a ver un número exorbitante en contra de Israel comparado con Siria, Irán, Cuba, Corea del Norte, Venezuela, combinado, mis hermanos. Combinado. Más resoluciones anti-Israel sobre supuestos violaciones de leyes internacionales, más que Siria, Irán, Cuba, Venezuela y Corea del Norte combinados. Ahora, yo nací aquí como latino en Estados Unidos. eh, eh, es decir, que tal vez muchos de ustedes que se originan de América Latina sabrán mejor que yo de lo que sucede en Cuba, de lo que sucede en Venezuela, en estos países. Pero todos podemos ver lo que sucede en Corea del Norte, todos podemos ver lo que ha sucedido en Siria. Más de 500,000 de personas fueron muertos por el mismo gobierno de Siria, con bombas de gas. Y ustedes están, y si ustedes quieren ver un asesinato donde la mayoría eran mujeres y niños, ahí está, mis hermanos. Eso fue algo horrible. Más de 500,000. ¿Y a dónde estaban las resoluciones de la ONU en ese entonces? ¿A dónde estaban las críticas internacionales en ese entonces? Hay un problema moral en la postura de la ONU que refleja un problema mucho más profundo, ¿verdad? Porque la ONU está compuesto de seres humanos, de naciones. Todos tenemos algo que contribuir y cambiar en esta conversación. También es difícil, pero por no decir imposible, hablar de esto, que la organización terrorista de Hamas, ¿verdad? Ubica sus sitios de lanzamiento de cohetes al lado de escuelas, jardines de infantes, edificios de la ONU y lugares de oración. Y desde allí ataca a la población civil de Israel y pone en peligro la vida de los gazatíes. Eh, ¿Cómo es que eso sea tan difícil de verlo cuando es tan obvio? Ya las evidencias están ahí. Nadie, ningún experto lo niega a esta altura. Y ahora que han rescatado a estos 4 rehenes vivos, lo van a poder demostrar más. Por último, y este debe de ser tal vez el punto más bajo de todo lo que ha hecho la ONU. eh, Hace un tiempo atrás, en mayo, al inicio de mayo, el presidente, o al final de mayo, creo que fue, perdón, el presidente de Irán murió. Se estrelló en un helicóptero, un accidente de helicóptero. Y cuando este señor murió, el presidente de Irán, mis hermanos, tenemos muchos amigos de Irán, que son Irán, que viven en Irán o que han nacido y se han criado en Irán y viven y trabajan con nosotros.
y todos nos reportaron de casi más de la mitad del país estaba celebrando la, la despedida de este hombre de la tierra, porque era conocido como el carnicero de Teherán por todos los asesinatos y ejecuciones que este hombre ha llevado a cabo. Esta persona, el cual la gran mayoría de los iraníes celebraron su muerte por el tipo de persona que fue hacia los mismos iraníes. La ONU ondeó su bandera a media asta como homenaje a este carnicero, lo cual, como se lo pueden imaginar, a toda una población iraní no puede haber un insulto más fuerte que puede ser a todas aquellas personas que han sido torturados, encarcelados y ejecutados por el régimen iraní. Y estas son las figuras que la ONU decide celebrar, ¿verdad? Contra versus Israel, que ha logrado cuántos avances tecnológicos humanitarios en todo el mundo, apoyando a muchísimos países latinoamericanos como en África. Cosas extraordinarias han logrado para establecer lazos con sus vecinos árabes, como combatir la escasez de agua, y lo que más recibe Israel de la ONU es crítica y condenación. Pero el carnicero de Teherán recibe una ceremonia, un homenaje. Creo que tenemos los cables cruzados en estos asuntos morales, mis hermanos, y, y por ende tenemos que estar al tanto y tener cuidado con dejarnos manipular o controlar por cualquier cosa que venga de estas entidades que demuestran o proyectan autoridad sobre algunos asuntos, pero como hemos visto, están tan comprometidos como muchos de los enemigos, no solo de Israel, pero de nuestros valores judeocristianos que han hecho para atacarnos, para destruirnos, para derrumbarnos. Pero como Cristo nos dio la promesa que ni las puertas del Hades prevalecerá contra su iglesia, así tampoco estas fuerzas malignas hacia el pueblo de Israel, hacia la iglesia, podrán prevalecer. Eso es todo por hoy, mis queridos hermanos. Le invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y si estás en Spotify, que nos sigan ahí para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios en Filos Conecta. Recuerda que puedes dejar tus comentarios y tus preguntas. Eso es todo por hoy. Con ustedes, su anfitrión y director de Filos Latino, Jesse Rojo. Nos vemos en la próxima entrega de Filos Conecta. Chao. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Filos Conecta llega a ustedes gracias a Filos Project. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como @FilosLatino. Nos vemos la próxima semana.